Cuando pensamos causas comunes de muerte, solemos pensar en vejez, cáncer, accidentes de tráfico. Durante la pandemia quizá pensásemos en COVID. Pero no hace mucho tiempo, una de las mayores causas de mortalidad era algo que desde hace casi medio siglo no ha causado ninguna muerte: la viruela. La viruela, la enfermedad causada por el virus conocido como variola virus, fue durante milenios una de las más terribles enfermedades que ha afectado a la humanidad. 3 de cada 10 personas que se infectaban con el virus morían, e incluso cuando conseguían sobrevivir, muchos quedaban con cicatrices permanentes, principalmente en la cara, o incluso quedaban ciegos. Los síntomas de la viruela eran horribles: fiebre, vómitos, llagas en la boca y, cómo no, el característico sarpullido por todo el cuerpo. Hoy, sin embargo, más de 40 años después de su erradicación, la enfermedad es historia. Pero, ¿cómo hemos conseguido pasar de una enfermedad tan amenazante a tan solo un recuerdo del pasado? El origen geográfico e histórico de la viruela no es del todo claro, y sigue siendo objeto de debate. Una de las hipótesis más aceptadas es que el virus saltó de roedores a humanos en el Cuerno de África, hace unos 3.000 o 4.000 años, una región por el entonces frecuentada por las rutas de comercio. Desde ahí, la viruela se expandió al antiguo Egipto, donde podría incluso haber causado la muerte del faraón Ramsés V, quien vivió en el siglo XII a.C., ya que su momia presenta lesiones faciales muy similares a las que se ven en los enfermos de viruela. En los siglos posteriores, debido al intercambio cultural y mercantil entre distintas civilizaciones, la viruela se expandió a Oriente y Occidente. Se piensa que la enfermedad llegó a Europa por invasiones de poblaciones orientales, como la invasión de los hunos en el siglo V después de Cristo, o la de los musulmanes en la península ibérica en el siglo VIII después de Cristo. Durante la Edad Media, las guerras y las cruzadas contribuyeron enormemente a la transmisión de la enfermedad, que en el siglo XVI se consideraba endémica en prácticamente todos los países europeos. La viruela había reemplazado a la peste bubónica como la enfermedad más temida por los europeos. La devastación que causaba la viruela es hoy en día difícil de imaginar. Mientras la población europea iba infectándose y progresivamente adquiriendo cierta inmunidad de grupo, al otro lado del Atlántico la historia era completamente diferente. Las civilizaciones precolombinas no habían tenido nunca contacto con el virus de la viruela. En 1518, un brote de viruela en la isla de la Española comenzaría el diezmo de la población azteca y maya, que, en tan solo un siglo, reduciría a la población mexicana de 25 millones a 1,6. Así de sencillo, la viruela había matado al 95% de la población indígena, lo que, según muchos historiadores, fue la principal causa del éxito de la conquista del Nuevo Mundo por parte de los europeos. Durante miles de años, la viruela mató a cientos de millones de personas, ricos, pobres, jóvenes, mayores. La viruela no entendía de estatus social, y entre otros personajes famosos que sufrieron la viruela, encontramos a Mozart, Beethoven, la reina Isabel I de Inglaterra, Mary Shelley, George Washington y Abraham Lincoln. Entre sus víctimas encontramos muchos monarcas, como María II de Inglaterra, José I de Habsburgo, Luis XV de Francia o Luis I de España. La pérdida humana que la viruela causaba era devastadora, por lo que no tardarían en desarrollarse métodos de prevención de la infección y de la mortalidad. La forma más primitiva de profilaxis contra la viruela fue la variolización, desarrollada en China, que consistía en tomar pústulas secas de infectados y transferirlas a personas sanas para inmunizarlas. Este método, que hoy en día estaría prohibidísimo, resultaba en formas más leves de la enfermedad y reducía su mortalidad. No obstante, claro, tenía una tasa de mortalidad hoy en día inaceptable para un tratamiento. Esta técnica, utilizada según algunos estudios desde el 200 a.C. en Oriente, fue introducida en Europa en 1721 por Lady Mary Wortley Montagu. En 1796, el médico inglés Edward Jenner, conocedor de las creencias locales de que las personas que vivían en comunidades rurales en contacto estrecho con vacas no sufrían la viruela, o cuando lo hacían la sufrían de manera muy leve, y de un experimento que, aunque hoy en día no sería aprobado por ningún comité de ética, conduciría a salvar millones de vidas. Tomó material de pústulas de vacas causadas por la viruela vacuna y lo inoculó en James Phipps, un niño de 8 años. Así, James Phipps se volvió resistente contra la viruela humana gracias a este recién nacido método de inmunización, que, en honor al origen de las pústulas utilizadas para la inmunización, se bautizó como vacuna. Mientras tanto, la viruela seguía causando devastación por todo el mundo. Concretamente, en la América española, la enorme pérdida humana que la viruela seguía causando comenzó a preocupar al entonces rey Carlos IV. El médico alicantino Francisco Javier Balmis, conocedor de los experimentos de Edward Jenner, consiguió así convencer al rey de financiar una expedición para llevar a la vacunación al Nuevo Mundo. Así, la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna partiría en 1803 de La Coruña, utilizando 22 niños huérfanos como portadores vivos de la vacuna en su travesía a través del Atlántico, cuidados por la enfermera Isabel Zendal. La expedición sería todo un éxito,
consiguiendo vacunar a más de 100.000 personas en América y Filipinas. Incluso el propio Edward Jenner diría sobre la expedición: no puedo imaginar que en los anales de la historia exista un ejemplo de filantropía más noble y extenso que este. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología y la medicina, se desarrollarían mejores vacunas y más baratas, que permitiría la erradicación de la enfermedad en Europa, Norteamérica y Japón. Sin embargo, sin una colaboración internacional coordinada, el resto de regiones del mundo seguían siendo azotadas por la viruela. En 1959, la Organización Mundial de la Salud lanzó el programa de erradicación de la viruela. Aunque al principio no tuvo mucho éxito, un nuevo programa de erradicación intensificado en 1967 consiguió que los laboratorios produjesen grandes cantidades de la vacuna barata y fácilmente conservable. La vacuna comenzó a repartirse por todo el mundo, con la poco común solidaridad entre científicos y médicos estadounidenses y soviéticos, que por el entonces estaban en medio de la Guerra Fría. La última muerte de viruela llegaría de la forma más sorprendente. En 1978, la fotógrafa médica Janet Parker contrajo el virus mientras trabajaba en el Departamento de Microbiología Médica de la Universidad de Birmingham, donde se estaban realizando investigaciones sobre la viruela. Los médicos, extrañados de que hubiese contraído una enfermedad que llevaba décadas erradicada en el país, tardaron 9 días en diagnosticarle la viruela, con lo que Parker moriría el 11 de septiembre del mismo año. Finalmente, en mayo de 1980, la OMS oficialmente declaró erradicada la viruela, aunque en realidad actualmente existen solo 2 laboratorios que mantienen las muestras de la viruela, uno de ellos en Estados Unidos y otro en Rusia. Con el fin de la viruela, acabó la que durante tantos siglos fuera una de las principales causas de muerte en humanos. La colaboración internacional había conseguido eliminar el más temido virus que circulaba entre la población y reducirlo a una simple memoria de nuestros padres y abuelos.